Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la burbuja del español. Soy Raquel, profesora de español, y en el vídeo de hoy vamos a ver algunas alternativas a no entiendo. La comunicación es una parte muy importante de nuestras vidas y a veces puede ser un poco difícil entender a otra persona que habla en otro idioma o con palabras más complicadas. En la clase de hoy vamos a ver alternativas a no entiendo para poder comunicarnos mejor. ¡Empezamos! La primera de nuestras opciones es ¿puedes o podrías hablar más despacio, por favor? Esta opción la utilizamos si una persona habla demasiado rápido o si el acento que tiene no es muy habitual para nosotros, no estamos acostumbrados a ese acento. Podemos utilizar tanto puedes en presente como en condicional podrías, que es una manera un poquito más educada para preguntar. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo siento, no puedo seguirte porque hablas demasiado rápido. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? O también, otro ejemplo, no estoy familiarizado con tu acento. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? La segunda alternativa es ¿puedes o podrías repetir la última parte, por favor? Esta frase la podemos utilizar cuando hemos entendido la mayor parte de lo que ha dicho la otra persona, pero nos hemos perdido al final de la oración o al final de lo que ha dicho. Por ejemplo, podemos decir, perdón, no he entendido la última parte. ¿Puedes repetirla, por favor? O bien, podemos decir, creo que he entendido todo menos la última frase. ¿Podrías repetirla, por favor? La siguiente de nuestras alternativas es ¿qué significa más la palabra que no entendemos? Esto lo podemos usar para una expresión específica o una palabra que no entendemos para aclarar el significado general. Por ejemplo, podemos decir ¿qué significa casa? O no entiendo qué significa alfombra. ¿Puedes explicármelo, por favor? Otra alternativa es ¿puedes o podrías usar una palabra diferente, por favor? Si hay una palabra específica que no entendemos, podemos pedir a la otra persona que utilice un sinónimo. Esto nos ayudará a entender todo el significado. Por ejemplo, no entiendo esta palabra. ¿Podrías usar una palabra diferente, por favor? O no entiendo qué quieres decir con esta palabra. ¿Puedes usar un sinónimo, por favor? La siguiente de nuestras alternativas es ¿podrías deletrear eso, por favor? Esto puede sernos muy útil cuando estamos escribiendo una palabra y no estamos seguros de cómo se deletrea. Deletrear es pronunciar separadamente las letras de una palabra. Por ejemplo, la palabra casa se deletrea C-A-S-A. Pedir esto nos ayudará a comprender el significado completo. Por ejemplo, podemos decir, ¿puedes deletrear la palabra agenda, por favor? O también podemos preguntar con cómo. ¿Cómo se deletrea agenda? Parecida a esta opción, podemos decir también cómo se escribe más la palabra que no entendemos. Por ejemplo, ¿cómo se escribe coche? Quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. Vamos con la siguiente de nuestras alternativas, que es ¿puedes o podrías explicarlo de otra manera, por favor? Si no estamos entendiendo lo que nos dice la otra persona,
podemos pedir que nos lo explique de otra forma. Por ejemplo, no entiendo lo que estás diciendo. ¿Podrías explicarlo de otra manera? Por favor. O bien podemos decir, no estoy segura de si entiendo lo que has dicho. ¿Podrías explicarlo de una manera diferente, por favor? Vamos con la siguiente de nuestras alternativas, que es, ¿puedes o podrías poner un ejemplo, por favor? Si no estamos entendiendo muy bien lo que dice otra persona, podemos pedir una aclaración a través de un ejemplo. A veces un dibujo, una imagen o un ejemplo es mucho más efectivo que una explicación verbal. Por ejemplo, podemos decir, no entiendo cómo se usa el verbo instaurar. ¿Puedes poner un ejemplo, por favor? O no entiendo muy bien cómo se usa la palabra rollo. ¿Podrías poner un ejemplo, por favor? Asimismo, también podemos preguntar, ¿en qué situación puedo usar la palabra X? Porque a veces entendemos el significado de una palabra, pero no comprendemos del todo la situación o el contexto en el que podemos utilizarla. Podemos preguntar a nuestro interlocutor para así comprender mejor el mensaje. Por ejemplo, podemos decir, ¿en qué situación puedo utilizar la expresión estar de mala leche? O si queremos saber si una palabra la podemos utilizar en un contexto formal o informal, podemos preguntar de esta manera. ¿Puedo usar la palabra guay en un contexto formal? Vamos con la siguiente de nuestras alternativas, que es ¿puedes o podrías resumirlo, por favor? Si tenemos demasiada información y no entendemos bien lo que nos están diciendo, podemos pedir a la otra persona que solo nos diga la información más importante, es decir, que nos haga un resumen. Esto nos ayudará mejor a recordar solo la información que queremos. Por ejemplo, podemos decir, hay demasiada información en este párrafo. ¿Podrías resumirla, por favor? O bien, no he entendido todo lo que has dicho. ¿Puedes resumirlo, por favor? Vamos ya con la última de nuestras alternativas, que es, ¿puedes mostrarme una imagen, por favor? O bien, ¿puedes mostrarme una foto, por favor? Si no acabamos de entender algo que se describe verbalmente, podemos pedir a nuestro interlocutor que nos muestre una foto, porque, como decimos en español, una imagen vale más que 1000 palabras. Y esto puede ayudarnos mucho para acabar de entender lo que está diciendo la otra persona. Por ejemplo, no entiendo este sustantivo. ¿Puedes mostrarme una foto, por favor? Esto seguro que nos ayuda a entender finalmente lo que dice nuestro interlocutor. Bien, pues hasta aquí el vídeo sobre alternativas a no entiendo. Espero que os haya sido de utilidad y que podáis poner en práctica todo muy pronto. Decidnos en los comentarios qué frases soléis utilizar para pedir en español que os aclaren la información. Y por mi parte esto es todo. Os recuerdo también que podéis suscribiros al canal y darle me gusta. Os agradezco que hayáis visto el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!